Hola, mi nombre es Edward y en este video voy a detallar los pasos que generalmente se siguen para desarrollar un buen software. Ah, sí, para desarrollar una buena programación. Este tema puede ser un poco sencillo y algunos dirán, pero ¿para qué explicas eso, no? Pero me he dado cuenta que hay algunas personas que no saben los pasos correctos y se saltan muchos pasos y quieren de frente o de una vez empezar a escribir código. Y no saben que antes de escribir código se tienen que hacer una serie de pasos antes para poder desarrollar o para poder hacer su línea de programación un poco más fluida, ¿no? Entonces me parece importante hablar sobre ese tema y listo, es lo que voy a hacer. Bueno, empecemos porque un desarrollador o un programador busca soluciones a problemas programando, creando software que puedan ayudar a la sociedad o que puedan ayudarlos a sí mismos a resolver un problema, ¿ok? Básicamente los programadores buscamos solución a los problemas mediante código y creando aplicaciones que puedan ayudar a todos. Y ese sería el primer paso, el encontrar un problema que queramos solucionar o implementar alguna cosa que pueda agilizar la vida de las demás personas o ayudarlas. El siguiente paso que tendríamos que hacer es, una vez encontrado el problema, desarrollar un diagrama de flujo o un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una serie de pasos que se deben seguir para desarrollar un problema, para resolver un problema. Es básicamente eso, tener los pasos definidos que tenemos que seguir para resolver dicho problema. Y ahora, diagrama de flujo es lo mismo, solo que dibujado en un pequeño esquema, el cual te va a indicar los pasos a seguir para resolver el problema, pero en un esquema en el cual hay gráficos. Pueden haber rectángulos o unas especies de círculos, y cada símbolo, cada simbología tiene un significado, ¿ok? Pero en conclusión llega a resolver un problema a través de pasos a seguir y las distintas direcciones que puede tomar las decisiones que tomemos en el transcurso de los pasos, ¿no? Ok, lo siguiente que tenemos que hacer, aquí hay un punto controversial. Hay personas que prefieren pasar de algoritmo a un código fuente y otras personas, en las cuales me incluyo yo, que preferimos pasar de algoritmo a pseudocódigo y de pseudocódigo a código fuente. Ahora, ¿qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo yo lo veo como un puente entre, bueno, el algoritmo y el código fuente, pero en el cual se estructura mucho mejor los pasos que hemos detallado en el algoritmo. Digamos que, a mi parecer, antes de escribir el código fuente en el lenguaje de programación que escogí, puede ser, distintos lenguajes de programación, me es más conveniente pasarlo a código fuente desde un pseudocódigo en el cual tengo estructurado todo y de una manera un poco más simple, a mi parecer, que pasarlo desde un algoritmo el cual está solamente en pasos, ¿ok? Pero bueno, eso es de libre elección, no voy a decir que es el mejor método, ni que así debe ser, pero a mi parecer prefiero realizar un pseudocódigo antes de pasarlo a código fuente. De hecho hay, no sé, yo utilizo un programa llamado PCIN, ¿sí? El cual me permite realizar mi pseudocódigo del algoritmo, ¿no? O sea, paso los pasos que tengo en una hoja o donde sea, los paso a pseudocódigo y bueno, ya los tengo ahí, puedo ejecutarlo incluso y voy dándome una idea de cómo podría luego pasarlo a un lenguaje de programación en un código fuente y realizar el código fuente. Bueno, el siguiente paso que tendremos que hacer es realizar el código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es el algoritmo codificado. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasos que teníamos en el algoritmo, y bueno, y si tú tienes ya un pseudocódigo, tienes que pasarlo a un lenguaje de programación que tú creas conveniente, que es el indicado para resolver ese problema. A ver, puedes hacer un hola mundo en cualquier lenguaje de programación, sí, pero para algunas tareas determinadas es mejor un lenguaje de programación que otro. No digo que sea la única solución, pero hay algunas personas que programan más en Python, otros que programan más en C++, no lo sé.
O sea, hay distintos lenguajes de programación y cada uno aprende el que más le parezca. Una vez tengamos escogido el lenguaje de programación, que de hecho pueden ser 3, puedes escoger entre el lenguaje de programación, lenguaje de máquina, lenguaje de programación de alto nivel y lenguaje de programación de bajo nivel. Una vez tengas escogido el lenguaje de programación el cual domines y quieras aplicarlo para resolver dicho problema, empiezas a codificar el algoritmo que tenías paso por paso, pasarlo a un código fuente. Y de hecho, de eso se trata este paso. Una vez tienes estructurado tu código fuente, lo que tienes que hacer es buscar un programa o un software que permita a la computadora entender tu código fuente, ¿no? Ahora, ese programa se llama compilador. Hay distintos compiladores, pero de hecho una computadora no entiende el lenguaje de programación que escribes tú. Eso lo voy a explicar en un momento, ya que existen tres tipos de lenguaje, ¿okay? El lenguaje máquina, el lenguaje de programación de alto nivel y el lenguaje de programación de bajo nivel. Estos lenguajes de programación tienen determinadas características que lo voy a explicar en un momento, pero lo que quiero que entiendas en esta parte es que la computadora no entiende el lenguaje de programación que tú has escrito y y lo que tiene que buscar es un compilador, el cual interprete o traduzca el lenguaje de programación que has escrito a un lenguaje máquina que entiende la computadora. ¿Cuál es? Es el lenguaje binario de unos y ceros. Ok, una vez compiles tu código fuente con el compilador la computadora va a poder entender tu código fuente y va a ejecutar el programa. Va a crear un ejecutable, el cual va a poder ejecutar, valga la redundancia, y abrir tu software, ¿no? El que has creado, ¿no? Bueno, tu solución que has pasado a software. En este caso, esos serían los pasos para realizar una buena programación. Bueno, los pasos a seguir generalmente para realizar una buena programación y resolver un problema, ¿no? Ahora voy a explicar un poco sobre los lenguajes de programación que les dije. Lenguaje máquina, el lenguaje de programación de alto nivel y el lenguaje de programación de bajo nivel. El lenguaje máquina es un compilado de unos y ceros, el cual entiende la computadora. Pero obviamente una persona común y corriente, como cualquiera, no puede entender el lenguaje máquina. Y quizás por ahí uno diga, no, sí, yo entiendo el lenguaje máquina, ¿no? Bueno, quizás es mitad robot, o no sé, no lo sé. Quizás es una persona que estudió mucho y entiende el lenguaje de máquina, no lo sé. La mayoría de las personas no lo entiende, así que tienen que buscar un lenguaje más amigable al ser humano para poder luego, a través de un compilador, interpretarlo o pasarlo a código máquina para que sea entendible por la computadora. Un lenguaje de programación de alto nivel es un lenguaje de programación el cual es amigable con el ser humano. Hay lenguajes más amigables con el ser humano y hay lenguajes un poco más complicados de entender, pero que no llegan a ser, digamos, irreconocibles, ¿no? A ver, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, el cual es entendible porque usa mucha sintaxis parecida al inglés. Su sintaxis es muy parecida al inglés. Entonces, dentro de todo el código fuente que puedes escribir con Python, si sabes lo básico de Python, vas a poder entenderlo a la perfección y vas a poder codificar tu algoritmo a código fuente, ¿no? Y en el caso de C++ es lo mismo, en el caso de C# lo mismo, y distintos lenguajes de programación es igual. O sea, son lenguajes de programación amigables con el ser humano y que luego obviamente vas a tener que pasarlo a un compilador para que pueda traducirse al código máquina que es entendible por la computadora. Y por último, el lenguaje de programación de bajo nivel, que es un conjunto de instrucciones a circuitos integrados de la computadora, microprocesadores, y eso es una representación simbólica del lenguaje máquina. Bueno, también es conocido como el lenguaje ensamblador, ¿no? Claro, hay personas que dicen que han empezado con lenguaje ensamblador. Bueno, yo no he tocado ese tema, no he tenido la interacción con ese tipo de lenguaje de programación, ensamblador. Pero yo de hecho, bueno, como todos, creo que empezamos con C++, Python, distintos lenguajes de programación de alto nivel. Aquí algunos dirán, pero C++ es un lenguaje de programación de bajo nivel.
Y quizás sí, tengan razón, pero bueno, ese sería tema para otro video. Y en ese tema solamente quiero tocar cosas generales para que una persona que no tenga idea de esto pueda entenderlo fácilmente y pueda darse una idea de los pasos que se sigue para desarrollar un software. Listo, eso es todo. Espero que hayas entendido un poco más sobre los lenguajes de programación, sobre los pasos que tienen que seguirse para realizar un buen codificado de tu algoritmo. Y nada, eso es todo. Y nada, bueno, eso era todo por este video. Y listo, espero que les haya gustado y chau.